en una hermosa mañana, fría, pero muy linda y bendecida al estar nuevamente aquí entre ustedes. Es el momento de pasar al estudio bíblico. Me gustaría preguntar si están acostumbrados a participar durante el estudio bíblico, las lecturas. ¿Sí? Preguntas. Muy bien, pues lo vamos a hacer de esa manera. El título que en esta mañana se me ha encomendado es Jesús te tiene compasión. Vamos a leer nuestra cita base, Mateo 9:36. Alguien que me ayude a darle lectura. Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Quiero que a través de lo que hemos aprendido estos días, lo enlacemos con lo que ahora aquí dice acerca del Maestro. Cuando Pablo ve en Atenas, según Hechos capítulo 17, texto en el que basamos el día viernes, Pablo ve una multitud que tiene gran necesidad. Pablo tiene compasión de ellos. En Hechos capítulo 22, que analizábamos ayer, Pablo identifica cómo el Señor lo ve a él con esa necesidad y tiene compasión. Pero ahora, aquí en Mateo, nos habla acerca de esa compasión viva del Señor. Si usted nota, dice aquí, al ver la multitud, dice, tuvo compasión. Lo primero que necesitamos analizar y plantearnos, preguntarnos es, ¿qué es la compasión? ¿Qué es la compasión? La compasión, la palabra que utiliza en el griego para expresar esta emoción, habla de una emoción que viene de las entrañas. Algo que se siente aquí cuando uno ve una acción, un acontecimiento. Y esto pareciera ser algo natural en la humanidad, pero la realidad es que no todos tienen compasión. No todos somos compasivos. Miren, vamos a aprender esto a través de un texto. Lucas capítulo 10, alguien más que me ayude a leer este texto. Lucas capítulo 10, verso 31 al 33. Esta historia es lo que yo llamo como la definición de lo que es la compasión. ¿Qué dice? Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de él de aquel lugar y viéndole pasó de largo, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Qué era lo que había pasado aquí? Textos atrás dice que un hombre descendía de Jericó a Jerusalén y entonces fue asaltado, fue herido, fue golpeado, fue despojado de sus cosas y ahí está en esa condición. Pasa un hombre aparentemente religioso, lo ve, y ¿qué sintió él al ver a este hombre así? El religioso dice, viéndole, pasó de largo. No hubo algo en él. En Monterrey, no sé aquí qué tanto se ve los choques, pero en Nuevo León es un índice de alto de probabilidad, al ser una ciudad todavía un poco más grande que esta. Y ves muchos choques, fuertes, pequeños, pero yo paso junto a uno de ellos y yo siento feo. Y lo primero que tiendo a hacer es pedirle a Dios que las personas estén bien. Uno no puede detenerse, a veces no puede ayudar, pero algo aquí se siente. No sé usted. Cuando le dicen que un hermano tiene cierta enfermedad, ¿qué siente usted? Inmediatamente hay algo que no podemos expresar. Con palabras es difícil de expresar. Pero
este tercer hombre dice, viéndolo, empieza aquí, viendo cómo estaba sufriendo, viendo la condición en la que se encontraba, entonces sintió algo dentro de sí que lo movió, dice, a la misericordia, lo movió a la compasión. ¿Sí? Esa es la definición. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en Dios, en cómo nos ve a nosotros, tenemos un Dios que es compasivo. Si Dios no ha venido hasta el día de hoy, si no se ha llegado el día de Jehová, como dice el profeta, ¿sí?, es porque Dios, dice, aún nos tiene paciencia, compasión, con un propósito. Él quiere que todos vengan a Él, pero Él nos ve con esa compasión. ¿Ok? Ahora, vamos a hacernos otra pregunta. ¿Cómo es esa compasión? ¿Por qué? Pareciera que la compasión es algo igual en todos, pero la realidad es que no. Un hermano en una reunión anuncia, hermanos, quiero pedirles sus oraciones porque, pues, tristemente me detectaron cáncer. Hay noticias de estas. No sé si les ha tocado vivirlas en la congregación, pero es común. Hermanos, quiero anunciar que falleció un ser amado. Y entonces la garganta de todos se cierra. Hay algo que se siente aquí feo. Se termina la reunión y les pregunto, ¿el actuar en cada uno de nosotros es igual para con ese hermano que está sufriendo? Debería, pero no es igual. Habrá quien sintió feo, pero pues bueno, Dios lo bendiga. Pero va a haber quien se va a acercar, va a tomar al hermano, a la hermana, le va a dar un abrazo muy fuerte y va a llegar al punto hasta de llorar con él o con ella. Va a haber otro que tal vez no haga eso, pero al otro día va a ir a visitar al hermano, le va a hablar, le va a decir, hermano, lo que necesites. Va a estar dispuesto a hacer ese apoyo. Pareciera que la compasión es la misma, pero no es verdad. La forma de cómo expresamos esa compasión es diferente. Es por eso que yo quiero que medite conmigo en cómo es la compasión de Jesús. Que usted conozca cómo es la compasión de Jesús. Mire, regresemos al texto en Mateo 9:36 y usted puede identificar el paralelo de este en Marcos capítulo 6, verso 34. Técnicamente dice lo mismo. Dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos. Marcos 6:34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Cuando nosotros vemos y nos preguntamos cómo es la compasión de Jesús, yo quiero decirle que esa compasión es sin acepción de personas. La compasión de nuestro Señor es igual para con todos. Y muchos dirán, es que el que es compasivo con todos. Seamos honestos, eso es verdad. Si el que da el anuncio es un hermano más allegado a nosotros y nos comparte esa noticia, nos va a doler más, ¿sí o no? Pero es un hermano con el que me llevo bien, pero no hay una cercanía tan profunda como la hay con otro hermano. Sí nos duele, pero no es lo mismo. Esa es la parte humana en la que hay que ser honestos. Pero, amigos, tenemos una bendición en donde Dios no es hombre. Y Él, su compasión es para todos.
es para todos. La Escritura dice que hace salir el sol ¿sobre quién? Sobre todos. Para justo y injusto. Él lo hace. Porque todos tenemos necesidad de ese sol. Es a través de esa necesidad que Él permite esto. Dice la Escritura en Hechos 10:34. ¿Qué dice? Ayúdenme a leer ese texto. Hechos 10:34. Hablando de alguien como Pedro, que ya conocía la palabra, que ya había estado con el maestro. Vean lo que Pedro dice aquí. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. A esta altura, la iglesia ya llevaba más de 5 años. Échele usted. A esta altura, Pedro ya había estado 3 años con el Señor atrás. Podemos decir que durante 8 años teniendo el consejo de Dios. Y Pablo ahora dice, ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas. Debemos entender, número 1, los que ya estamos dentro de la iglesia, lo decía yo ayer, no tenemos que limitar la palabra a nadie, hermano. Tenemos que predicarle a todos, porque Dios quiere que todos escuchen su palabra. Aquellos que nos visitan, usted debe entender algo. Dios tiene compasión de mí como de usted. La tiene de usted como la tiene hacia mí. Dios no hace acepción de personas. Dios nos ve por igual a cada uno de nosotros. Este concepto se repite en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, verso 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Dice, presenta a un Dios pues en todo su esplendor, en todo su poderío. Pero luego dice que no hace acepción de personas. Esto es ni para la parte de tener compasión, pero también debemos tener cuidado, porque Él nos ve tal y como nosotros somos. ¿Sí? Él nos ve tal como nosotros somos. Dice Job, capítulo 34, verso 19. Cuanto menos aquel que no hace acepción de personas. ¿A quién se refiere Job? Si no, se refiere más bien a nuestro Dios. Es Él. Y luego expresa Job. No sé si alguien ya lo encontró. Alguien que me ayude a leer la siguiente pregunta. Job 34, 19. Cuanto menos aquel que no hace excepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. Dice, Él ve igual al príncipe como a quién, como al pobre. Él los ve igual. ¿Sabe por qué? Porque Dios no ve lo que ve el hombre. No ve lo que ve el hombre. El hombre ve mucho el físico. ¿Sí? Dios ve el alma. Cuando aprendamos nosotros a ver a las personas como almas, como seres, la vida será diferente. Porque entonces entenderé un poco, solo entonces, de lo que es la compasión de Dios. La compasión de Dios, dijimos, es sin acepción de personas. Segundo, esa compasión también es una compasión profunda. Es una compasión profunda. Puse el ejemplo de los diferentes niveles. Decir, Dios te bendiga en tu necesidad, hermano. Decir, estoy contigo. Hacer algo. Llevarlo. Poner esa carga del hermano como si fuera mía. Esa es la parte de una compasión profunda. Una responsabilidad donde dices, no es tu responsabilidad,
pero tengo esa compasión y voy a ayudar. Y voy a orar como si me estuviera pasando a mí. Y voy a pensar como si me estuviera pasando a mí. Y voy a procurar la solución como si me estuviera pasando a mí. Ese es cuando te das cuenta que has probado lo que es la compasión. Y solo entonces, cuando tú haces algo así, cuando tú sientes algo así, no te sientes bien, sino comprendes la compasión que Dios ha tenido contigo. Es cuando comprendemos eso. Y decimos, no es como vanagloria, porque hay dos caminos, ¿verdad? Ayudar a un hermano y decir, mira lo que he hecho. Pero ayudar a un hermano y darte cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. ¿Sí me explico con eso? Eso es entender la compasión. Y en esta mañana tenemos que entender que la compasión de Dios, de Jesús, es una compasión que es profunda. Mateo capítulo 20, verso 34. Mateo 20, 34. Él tuvo compasión de la parte física. Él tuvo compasión con la parte física. ¿Qué dice? Entonces Jesús, compadecido, destapó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Pero Jesús también tuvo la compasión de las cosas internas, no de la física. Lucas capítulo 7, verso 13. ¿Por qué marco una diferencia entre eso? Porque muchas veces, si una cuestión tenemos un tabulador de lo que sí merece mi compasión y de lo que no. ¿Sí? A veces caemos al punto de decir, es que el hermano o la hermana es exagerado. No es para tanto. ¿O alguna vez nos han dicho a nosotros? ¿Qué dice Lucas? Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Cuando él la ve, ¿sí? Más de ser una parte física, él tiene una compasión por la parte interna. Y ese no llores no es reprimiendo el llanto. No es no tienes por qué llorar, sino es no llores porque yo tengo compasión de ti. Yo estoy aquí para ti. No solo en esto, ¿sí? Cuando hablamos acerca de cierta compasión, podemos decir que la compasión de Jesús es completa, profunda y completa. ¿Por qué completa? ¿Por qué? Porque Él se duele con nosotros. Cuando nosotros estamos sufriendo, Él se duele con nosotros, sin importar por lo que usted esté sufriendo el día de hoy. Él tiene compasión de usted. En Hebreos capítulo 4, verso 15, establece que Jesús como sacerdote fue probado en todo. Él sufrió todo lo que humanamente podemos nosotros sentir, pero sin pecado. Pero esto, según el texto, le da un plus a nuestro Señor, que no tenemos que olvidar. ¿Qué dice el texto? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vean, dice, todo lo que Él vivió, para nuestro beneficio, dice, Él se compadece de nosotros. Él nos entiende. Por lo que usted está sufriendo, posiblemente el hermano de al lado, posiblemente su propia familia no lo entiende. Pero nuestro Señor lo comprende completamente. Él se compadece de eso. Tenemos que ver a nuestro Señor como aquel que se compadece de una forma tan completa. ¿Por qué? Mire, verso más corto del Nuevo Testamento. ¿Cuál es? Jesús lloró, Juan 11:35. Juan 11:35.
Pues a él, bueno, Jorge, aquí, tengo que decirte Jorge. Jorge, ¿por qué lloró Jesús? ¿Qué era lo que estaba aconteciendo? Porque todos sabemos el texto, ¿va? Pero luego cuando nos ponemos a pensar, ¿pero por qué lloró? Por el dolor de la pérdida de su amigo. Exacto. Por la muerte de Lázaro. Pero no precisamente por la muerte de Lázaro. Porque Lázaro, el Señor Jesús sabía acerca de Lázaro. Pero ¿sabe de quién tuvo compasión? No de Lázaro. Porque Lázaro ya había muerto. ¿Sí? Pero Jesús tuvo compasión. Mire, lea el verso 31. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y se había salido, le siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. Cuando ven a María de esta manera, era una María que estaba inconsolable. Estaba sufriendo un duelo muy profundo. Y cuidado con esto, voy a hacer un paréntesis. A veces pensamos que aunque la persona sea cristiana, la familia no tiene que llorarle. ¿Por qué? Porque sabe que está en un mejor lugar. Hermanos, el proceso del duelo es difícil. Y muchos hermanos lo van a vivir de diferente manera. Tenemos que ver esto. Jesús, cuando la vio y vio a una mujer que se dolía por la pérdida de su hermano, que va con él, que le dice: Señor, si tú estuvieras aquí, esto no hubiera pasado, mi hermano siguiera vivo. Y ella entiende y dice: yo entiendo que va a haber una resurrección, o sea, eso no me preocupa, pero mi hermano se fue. ¿Sabe qué hizo Jesús con ellos? Lloró. No le dijo: no es para tanto, María, él está en un mejor lugar. No, lloró con ella, porque Él se compadece de una forma tan completa con nosotros, que aun cuando pensamos que nadie está con nosotros, hermanos, Jesús está ahí con nosotros. En ese momento complicado y difícil, tenemos un Señor que se compadece de nosotros. Lo vamos a cerrar el propósito, pero lleve este camino. Jesús no solo se compadece, sino que hace algo por eso. Proverbios 19:17 habla de la forma en que Dios actúa. A Jehová presta el que da al pobre. ¿Cómo es que Dios ayuda en las necesidades si no es a través de sus propios hijos? Y saliendo Jesús, Mateo 14:14, vio a una gran multitud, dice, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que estaban enfermos. Mateo 14:14. Porque Jesús no solo dijo: mira, pobre hombre, sino que fue e hizo algo por él. Se acercó para hacer algo por él. Pero algo que me encanta de cuando leemos acerca de Jesús, ¿sabe qué es? Es que hizo el proceso completo, porque tenía ese sentimiento, hacía algo, pero terminaba dando una gran lección a través de eso. Siempre hizo eso. Nunca dejó aparte la palabra de su Padre y la misión que tenía. ¿Sí? Cuando nosotros tengamos o seamos movidos por Dios a misericordia, recuerde siempre darle la honra, la gloria y predicar la palabra. Siempre. Predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Siempre. Porque un pedazo de pan va a sanar el hambre física, pero acompañada de una lección, esto va a sanar el alma y la persona va a entender por qué ese abrazo, por qué ese pan, por qué esa visita. Siempre va acompañado de eso. Jesús
Lucas capítulo 15, verso 1 y verso 2. ¿Qué dice? Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Sabe por qué Jesús iba a comer con este tipo de personas? Que tenía compasión de ellos. Por eso. Pero cuando iba a comer con ellos, ¿sabe para qué lo invitaban a ellos? ¿Y qué hacía Jesús? Les hablaba de la palabra de Dios. Ahí estaban escuchando la palabra de Dios. No pasemos por alto. Sana a un paralítico y le habla de la parte que es más beneficiosa, que es más complicada. Y siempre le dice: ve y qué, no peques más. Tu fe te ha salvado. Porque siempre quiere hacerles ver que es la parte espiritual la que tiene todo que ver, la que es el 100% del hombre. Tenemos que ver eso. La compasión de Jesús, hermanos, quiero que nos hagamos otra pregunta y última. ¿Por qué necesitamos la compasión de Jesús? Porque es que todos los que estamos aquí necesitamos la compasión de Jesús. Primero, porque sin ella seríamos como ovejas sin pastor. El texto lo dice que al verlos vio que estaban como ovejas sin pastor. Ahora, quiero que usted piense en cómo es esa oveja que no tiene pastor. ¿A qué se arriesga? Se arriesga, primero que nada, a los depredadores, al lobo, ¿sí? Que siempre estará al acecho para llevarla tras sí. Jesús, si nosotros no aceptamos la compasión de Jesús, nosotros estaremos padeciendo hambre, no física, sino espiritual. Porque la oveja no sabe para dónde ir, necesita ser guiada a esos pastos verdes. La oveja no va a poder protegerse en medio de las adversidades. La oveja va a tener muchos accidentes, no va a medir el peligro y va a caer al barranco. La oveja no sabe. Por eso la oveja necesita un pastor. Cuando Jesús ve a las multitudes, ve gran necesidad en cada uno de ellos, pero ve que ellos mismos no tienen la capacidad de sobrellevar esas necesidades. No hay esa capacidad. En cada uno de nosotros, a veces los problemas los traemos tan grandes, el pecado nos acecha de una forma tan fuerte, en donde no vemos la salida. Y decimos: es que queremos salir, es que ya no quiero ser así, es que yo me he esforzado, pero no he podido. ¿Sabe por qué? Porque todavía no me rindo ante el pastor que me puede guiar, que me puede proteger, que me va a alimentar, que me va a curar, que me va a sanar. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Y Jesús, hermano, Jesús le tiene compasión. Él te está viendo y Él está dispuesto a ayudarte. Pero a veces yo soy el que no quiere unirme a ese rebaño, que es cuidado por Él. Hermanos, necesitamos la compasión de Jesús, porque sin esa compasión las cargas son más pesadas. Jesús nos ve con ese paquete tan pesado, que va entrando el hermano con la caja de refrescos, así, y está el hermano platicando con otro hermano, y lo ven que está batallando con todos los refrescos, y él solo puede.
¿Hacemos eso? ¿O dejamos de platicar y vamos a ayudar con la carga? Eso es tener compasión. Pero si el hermano que la lleva dice, no, yo solo puedo, sube la escalera y cae. Porque el orgullo a veces nos hace pensar que nosotros podemos solos. Hermanos, no podemos solos. La realidad es que en esta vida necesitamos grandemente la compasión de nuestro Dios. Y esa compasión es la que Jesús quiere darte. Mateo capítulo 11, verso 28 y verso 30. Mateo 11, 28 y 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar, y llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso, humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando vemos acerca de estas palabras, Jesús dice, no lleves el peso tú solo. Yo te ayudo. Yo tengo compasión de ti. Pero tienes que tomar la decisión de unirte a este yugo. Él está ahí esperándote. Tú sabes que salir de ese pecado, salir de esa forma de vida, no has podido hasta el día de hoy. Y solo no vas a poder. Él quiere que te unas a ese yugo. Él quiere que le permitas ayudarte, porque Él te tiene compasión. Sin su compasión no podemos. Y su compasión, hermanos, la necesitamos. La necesitamos. Necesitamos esa compasión, porque sin ella estamos perdidos. Y el camino acá, las salidas están... Cuando no conoces un lugar, aunque traigas GPS, a veces te pierdes. Y me pasó ahorita. Me mandó por una ruta diferente a como me vine ayer y me salté 2 puentes. Me fui derecho y era vuelta era por abajo para dar por las vías. Luego les platico por dónde. Y luego el GPS como que perdió señal y ¿para dónde? Porque sin ese GPS, si no reacciona, yo no llego ahorita. Tal vez pudo haber preguntado, pero iba a llegar tarde. Hermanos, sin Dios, sin la misericordia de Jesús, estamos perdidos. No sabemos para dónde, no sabemos cómo, no sabemos por qué. Efesios 2:12. Efesios 2:12. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sí, cuando esa compasión no venía, cuando Jesús aún no había venido, nosotros, vean la condición en la que estábamos. Estábamos, dice, alejados de Dios. Estábamos, de alguna manera, perdidos, completamente perdidos, ajenos a las promesas, sin esperanza. No había esperanza para nosotros. Pero cuando esa compasión vino, hermanos, era con un propósito. El propósito era ayudarte, era ayudarme con el tipo de vida que llevamos. Él nos ve y Él sabe que somos pecadores. Él sabe que fallamos. Él sabe que somos débiles. Él sabe que de un momento a otro nuestra mente se va. Él nos conoce completamente. Pero Él nos tiene compasión. Y Él quiere que la vida sea diferente para ti. Pero la pregunta es, ¿tú estás dispuesto a aceptar esa compasión que Él te tiene? Él no ignora lo que tú eres. No ignora lo que yo soy. Él nos ve tal cual somos.
pero Él nos tiene compasión. Pablo pregunta, Romanos capítulo 2, verso 4, ¿o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Hermanos, menospreciamos la misericordia de Dios. Menospreciamos su compasión. Él no vas a venir al frente y te va a preguntar por qué hiciste todo eso. No se lo preguntó a la mujer adúltera. No se lo preguntó a la samaritana. No se lo preguntó a nadie. Porque Él no te va a pedir una explicación por qué lo hiciste. Él te va a recibir y te va a lavar. Te va a limpiar. No te va a decir por qué te ensuciaste. ¿Por qué vienes así? No. Él lo único que va a hacer, va a tomar tu decisión y te va a limpiar. Eso es lo que va a hacer. No hay confesión de pecados, sino hay confesión en creer que Jesús tiene el poder de perdonar sus pecados. Eso es lo que se confiesa entre los hombres. Pero la pregunta nuevamente, ¿menospreciamos esa compasión? En esta mañana, Él nos tiene compasión. Él te tiene compasión. Y Él te vuelve a decir, ven. Él te vuelve a decir, ven, pongámonos a cuentas. Estemos bien. Yo te recibí. Pero usted quiere recibir al Señor. Esperemos que su decisión sea aquí. Este es el tema que hemos visto. Hemos visto algunas preguntas para analizar. Hemos hablado especialmente acerca de Jesús te tiene compasión. Vimos qué era la compasión. Vimos cómo era la compasión de Jesús. Y también vimos qué haríamos si no tuviéramos la compasión de Jesús. Ojalá que podamos meditar en este tema y que usted en esta mañana no se vaya sin aceptar esa compasión, porque eso es lo único que nos puede ayudar, amigos. No sé si alguien tenga algún comentario o alguna pregunta. ¿Todo bien? Gracias por su tiempo, hermanos. Dios les bendiga.